con la doctora Margarita Giraldo. Ella es médica, neuróloga clínica del Grupo de Neurociencias de Antioquia y viene con la presentación Calidad del sueño para cuidadores. Doctora, muchas gracias por su participación en este espacio. Le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Voy a empezar esta charla de sueño para cuidadores con un fragmento de un poema de Amado Nervo. Y dice así: yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. ¿Sabes? El sueño es un estado de divinidad. El que duerme es un Dios. Yo lo que tengo, amigo, es gran deseo de dormir. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todo lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo, en su exclusivo mundo, hermético, cerrado, ajeno a ojos, ajeno a almas. Cada mente hila su propio ensueño o su verdad, quién sabe. Esto para decirles que, siguiente por favor, que el sueño es un tema muy fascinante y que ocupa una parte muy importante de la investigación científica en el momento. Es un tema que no te entiendo. Es un tema que preocupa mucho en la vida de todos los seres humanos, porque hay altas demandas por los trabajos que se hacen, que ya son trabajos diurnos, nocturnos. Ustedes saben, por ejemplo, que hay ciudades donde no duermen. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad que funciona las 24 horas del día. Entonces, debido al desarrollo tecnológico, el hombre requiere un alto ritmo de acción y ese sueño es el único que le permite recuperar sus energías. Siguiente. Entonces, antes se creía que el sueño era una etapa de inactividad y hoy se sabe todo lo contrario. Se sabe que durante el sueño suceden cosas muy importantes en el cuerpo y también en la mente, y se considera que es una instancia fundamental para restaurar las funciones corporales, mentales, fisiológicas y bioquímicas. Es una necesidad que tiene que ser satisfecha en calidad y cantidad adecuada para cada persona. Si esa necesidad no se satisface, van a aparecer muchísimos problemas que afectan la calidad de vida de las personas que sufren alteraciones en el sueño. Siguiente, por favor. Entonces, miremos que dentro de las funciones del sueño hay muchas. Por ejemplo, equilibrio hormonal. Durante el sueño se producen muchas hormonas, se consolida la producción de muchos neurotransmisores, se refuerza el sistema inmunitario, o sea, todas aquellas sustancias que hacen que nosotros podamos defendernos de las infecciones, de las enfermedades. También, como estamos dormidos, normalmente hay, digamos, un control sobre el hambre. Se facilita la regeneración de los tejidos y una parte muy importante es lo que pasa con la consolidación de la memoria. La consolidación de la memoria es que esa información que nosotros recibimos durante el día quede guardada como en una cajita y quede bien guardada para que posteriormente nosotros podamos evocar esos recuerdos. Cuando hay trastornos del sueño, de una parte del sueño, en el cual se consolida esa memoria, entonces esos problemas de memoria aparecen al día siguiente o a las semanas posteriores a esos trastornos de sueño. Y la salud cardiovascular también es otra cosa que se repara durante el sueño. Por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, inclusive la temperatura, cambian notoriamente durante el sueño. No son
cifras que permanecen estables, sino que cambian con cada una de las fases del sueño. Siguiente. Bueno. Entonces, ¿por qué es importante dormir? Es importante porque durante el sueño, digamos, el cerebro limpia sus toxinas, es capaz de hacer una restauración física. Yo creo que si nosotros nos encontramos con alguien, le podemos decir, ay, vos tenés cara que como que no dormiste, vos sí dormiste bien, tenés unas ojeras. O sea, es increíble la cantidad de cambios físicos que aparecen y que se evidencian en el rostro y en el cuerpo cuando la persona no duerme. Los ojos son más pequeños, las arrugas se acentúan, la piel se ve más reseca, hay como una sensación de cansancio y todo eso porque los elementos reparadores no se logran dar durante el ciclo del sueño. Lo que les mencionaba ahorita del procesamiento de la información, una cosa muy importante también es la regulación del estado de ánimo, porque durante el sueño esos neurotransmisores que nos ayudan a nosotros a mantener un estado de ánimo, digamos, como amable, que tengamos interés en realizar las cosas, que tengamos ánimo para realizar las diferentes actividades. También el sueño es responsable de eso. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son entonces los factores que influyen en el logro de un sueño reparador? Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el número de horas dormidas, con el tiempo que la persona se demora en conciliar el sueño. Eso es lo que se conoce como periodo de latencia, o sea, el momento en el cual yo llego a la cama y el momento en el cual me quedo dormido. También tiene que ver, obviamente, con el número de veces que la persona se despierta por la noche. Y cuando se despierta por la noche, el tiempo que se demora a volver a conciliar ese sueño. O sea, hay personas que despiertan en la noche, pero fácilmente vuelven a conciliar el sueño. Por ejemplo, se levantan a orinar, se levantan al baño o se levantan a tomar algo, a tomar agua y luego vuelven a su cama y pueden dormirse inmediatamente. Mientras que hay personas que se despiertan y ya no logran volver a dormir. Otra cosa que es absolutamente subjetiva es la sensación de haber amanecido descansado y la sensación de que esas horas de sueño hayan sido suficientes para las personas. O sea, hay personas que a pesar de dormir un número de horas determinado, duermen y al otro día tienen la sensación de que ese sueño no fue reparador. Siguiente. Entonces, en el sueño es importante considerar tres aspectos. Primero, que las fases del sueño varían con el ciclo vital. ¿Eso qué quiere decir? Que un recién nacido o un bebé, un lactante, un niño, un adolescente, un adulto joven y un anciano tienen diferentes necesidades de horas de sueño y que el ciclo del sueño, o sea, las formas como se van desarrollando las etapas, no son las mismas y varían con cada ciclo vital. También durante el sueño hay cierta actividad psíquica, o sea, nosotros a pesar de estar dormido, no nos libramos de la actividad psíquica. Y esa actividad psíquica que está presente es justamente la que puede afectar la relación entre esa percepción de tener un sueño adecuado y el número de horas que se duerme. Y lo otro es que durante el sueño, a pesar de estar dormidos, no tenemos una desconexión absoluta con el entorno, sino que se mantiene un umbral perceptual que hace que frente a un ruido se provoque ese despertar. Entonces, hay personas, por ejemplo, donde ese umbral es muy alto. ¿Qué quiere decir? Son personas que se pueden dormir en medio de una parranda, en medio de un ruido muy grande, en medio de un baile, en medio de una fiesta. En cambio, hay personas a las cuales las despierta el sonido de un mosquito, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros estemos evaluando los aspectos del sueño, tenemos que considerar estas tres fases que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hay una pregunta, bueno,
Doctora, se le silenció el micrófono, qué pena. Doctora Margarita. Doctora Margarita, ¿me escucha? Listo. Ya, Ahora pues. sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántas horas debe dormir una persona normalmente? Eso es algo muy variable y lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Miremos la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, por ejemplo, un recién nacido, un neonato, digamos en el primer mes de vida, pase casi las 24 horas del día dormido, puede dormir entre 20 y 22 horas en el primer mes de vida. Y ya eso es variable, pero por ejemplo, ustedes ven que en los primeros 3 meses de vida se duermen hasta 17 horas, ¿cierto? Miremos que al año de edad ya se duerme más o menos hasta 14 horas y este tiempo va disminuyendo a partir, por ejemplo, de los 65 años, ya las horas de sueño varían. Esto simplemente es, digamos, como un indicio, pero no es una cosa rígida, cada persona es distinta y las personas van estructurando sus ciclos de una manera diferente. Entonces, tener una respuesta categórica de cuántas horas tiene que dormir una persona, no. Digamos que en general nos han enseñado a través del tiempo que las horas que debe dormir una persona adulta son 8 horas, pero esto es muy variable y cada vez varía más por la tecnología que permite que las personas cuando se acuestan tengan encendidos sus dispositivos, bien sea el iPad, bien sea el celular o bien sea el computador en la cama, y estas cosas, como vamos a ver más adelante, alteran las horas de sueño. Pero entonces el mensaje es que cuando estamos pequeños en la infancia, se duermen muchas más horas y en cambio los ancianos van necesitando menos horas de sueño. También encontramos, siguiente diapositiva, personas que toda su vida han dormido 4 horas y otras personas que requieren 10 horas. A veces encontramos personas que con tan pocas horas de sueño puede lograr una sensación reparadora, pero hay otras personas que ni siquiera tienen con 8 horas de sueño. Entonces, es muy importante que cada persona se vaya preguntando, ¿yo cuántas horas he dormido más o menos a través de la vida? O sea, ¿cuál ha sido el patrón de mi sueño? Y con ese número de horas con el cual se siente cómodo, que al otro día no se siente pues súper dormido o súper adormilado, esa es la respuesta para cada persona. Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo quiero mencionarle las etapas del sueño para poder entender qué es lo que pasa en los trastornos del sueño. El sueño tiene 2 etapas grandes. La primera etapa es una etapa que se llama un sueño no more. No more se refiere a no hay movimientos oculares rápidos. Y no REM es la sigla en inglés, porque es al revés, movimientos es de ojos y esto es de rápido. Entonces, hablemoslo en español, no more, o sea, no hay movimientos oculares rápidos. Esa es la primera etapa del sueño. La segunda etapa es una etapa que se llama el sueño REM, donde hay movimientos oculares rápidos. En los adultos, el sueño siempre comienza con la etapa no REM, a diferencia de los recién nacidos. Si ustedes tienen la posibilidad de observar a un recién nacido, yo los invito a que se queden un rato observando cómo se duerme. Ellos cuando se duermen empiezan con unos movimientos corporales, hacen gestos, risas, mueven los párpados
y debajo de los párpados se ve el movimiento de los ojitos para lado y lado. Eso es lo que se llama los movimientos oculares rápidos. El bebé, el recién nacido, cuando empieza su etapa de sueño, la empieza en etapa REM, pero nosotros no, nosotros la empezamos en etapa no REM. Y vamos a ver, cada una de esas etapas también tiene unas subetapas. Siguiente, por favor. Entonces, estamos con la etapa no REM y esa etapa no REM donde no hay movimientos oculares rápidos, luego pasa a la etapa de movimientos oculares rápidos. Ese primer paso puede durar entre 70 minutos y 110 minutos. Y luego se vuelve a repetir. Este ciclo que yo les estoy mostrando aquí se repite entre 4 veces y 6 veces cada noche, o sea, sueño no REM, sueño REM, sueño no REM, sueño REM, y digamos que el segundo sueño REM, ya esa segunda etapa, dura un poquito más, ya se demora entre 90 y 120 minutos, pero esto va ciclando durante la noche. Y lo interesante es que en cada una de esas etapas las variables fisiológicas cambian la presión arterial, cambian la temperatura, cambia la frecuencia cardíaca y cambia los movimientos. Por ejemplo, hay un trastorno, dicho sea de paso, que se llama trastornos comportamentales del sueño REM. ¿Qué quiere decir eso? Son las personas que cuando están en esa fase de los movimientos oculares rápidos tienen unos movimientos grotescos, pelean o dan patadas o dan puños o tienen unos sueños vívidos, porque entre otras cosas la mayor parte onírica, o sea, la mayor parte de los sueños que uno tiene, la tiene durante la etapa REM. Entonces, ese trastorno, por ejemplo, comportamental del sueño REM, es muy importante para los cuidadores que empiezan a observar si esa persona a la cual está cuidando durante alguna fase de la noche empieza como agitado, a veces hablan, vociferan, se sientan, pelean, gritan, y eso se llama trastorno comportamental del sueño REM. Entonces, este ciclo normalmente se repite en unas personas 4 veces y en otras personas 6 veces, dependiendo de la cantidad de horas que duerman. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí vemos cómo es el ciclo. Entonces, esta etapa 1, que es, digamos, como la etapa de somnolencia, que dura, digamos, como entre 5 y 10 minutos, es la primera etapa, hace parte del sueño no REM. Estas 4 primeras etapas, o sea, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, hacen parte del sueño no REM, y solamente la última hace parte del sueño REM. Como les decía, esto dura más o menos en total o 70 a 110 minutos o 90 o 100 minutos, dependiendo pues de la persona. Entonces, ese periodo de latencia, ese primer periodo de latencia, o sea, el momento entre el cual uno se acuesta en la cama y dice, voy a dormir, ese periodo de latencia normalmente dura 30 minutos. Hay personas, por ejemplo, que se duermen, que cuando caen a la cama, como les dicen, no es que usted no se duerme, sino que se desploma, porque se acuestan e inmediatamente se duermen. Pero vamos a ver todos los trastornos que van apareciendo a través de estos ciclos. Siguiente, por favor. Entonces, esta parte corresponde únicamente a la primera y segunda etapa del sueño no REM. La primera es la latencia, lo que yo les decía, el tiempo que uno se demora normalmente para dormirse, 30 minutos. No se debe demorar más de 30 minutos. Cuando ya el tiempo es más de 30 minutos, consideramos que es una latencia prolongada. Entonces el cuerpo se va adormeciendo. Durante esa primera etapa puede haber ilusiones visuales o auditivas, o sea, puede haber que la sensación de luces o de visión de colores, cosas pues que no están como en la realidad. Las personas a veces también tienen la sensación de calambres o de vértigo, o tienen una sensación de tropiezo o caída. Es muy interesante lo que refieren algunas personas, y es que es como una sensación como si cayeran a un vacío cuando se están durmiendo.
Eso es como normal y hace parte de esa primera etapa del sueño. Y también brincos, ¿cierto? Esos brincos pueden ser de varias partes del cuerpo, o sea, el cuerpo como que, sí, un brinco, ¿cierto? Brinca la pierna, brinca una mano. Esas son las dos primeras etapas. Miremos qué pasa después. Ya luego es un sueño de mayor profundidad. Este es el sueño que se llama realmente reparador y estas etapas son unas etapas que duran más corticas, pues son más corticas, duran 20 minutos aproximadamente, pero este digamos es como el sueño de mayor profundo, pues de más profundidad, donde uno está como en una dicha, pues como en una, o sea, es una sensación de bienestar y las reacciones de despertar dependen si a uno lo despiertan cuando está en el sueño no REM y está en esa etapa profunda o cuando lo despiertan estando en la etapa REM. Por ejemplo, si ustedes ponen el despertador, cuando uno tiene un sueño regular, es probable entonces que siempre ese despertador coincida, digamos, con la misma etapa. Pero si uno tiene un sueño que es desordenado, si uno tiene un horario de sueño en que cada vez se duerme a una hora distinta, entonces ese despertador puede despertarlo a uno en la etapa profunda, que es más difícil. Y por eso hay personas que dicen, no vi el despertador. ¿Por qué? Porque cuando lo pusieron estaba en esa etapa de sueño que es muy profundo, mientras que hay otras etapas en donde el sueño es mucho más liviano y todo se oye con más facilidad. Sigamos a la siguiente. Bueno, y en el sueño REM abarca únicamente la cuarta o la quinta parte del sueño total. El tono de los músculos disminuye, o sea, uno se vuelve prácticamente como un trapo, ¿cierto? Los ojos se mueven para lado y lado. Qué bueno que ustedes empezaran, por ejemplo, a observar ahora este movimiento de los ojos durante su paciente, si tienen la oportunidad pues de vigilar el sueño y de llegar al sueño REM. O sea, cuando uno ve perfectamente que los ojos se mueven para lado y lado, y no solamente eso, sino que hay movimientos de los músculos de la cara. Y ahí también puede haber una cosa que se llaman las mioclonías, que son como unos brinquitos que aparecen en los brazos o en las piernas, pero son de muy corta duración. Y en este sueño REM es donde ocurre el mayor cambio de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Hay, por ejemplo, informes de personas que la frecuencia cardíaca les baja tanto durante el sueño REM que se vuelven casi, pues, o sea, son frecuencias cardíacas súper bajas. Y la temperatura, casi que como si fueran sapos, o sea, se vuelven heladas, ¿cierto? Son cambios que se han asociado durante esta etapa del sueño. Sigamos. La próxima, bueno. Entonces vamos a hablar entonces de las alteraciones del sueño en el adulto. Las alteraciones del sueño en el adulto se dice que en general se presentan con mayor frecuencia después de los 35 años de edad, pero en los últimos años es muy frecuente que ya desde los 20 años estos problemas del sueño estén presentándose con mayor frecuencia. Y lo que les decía, esto está íntimamente relacionado con varias cosas. Primero, ustedes recuerdan, o bueno, yo no sé si recuerdan, porque aquí hay seguramente gente muy joven, pero digamos a las personas que son cercanas a mi edad, en las casas había, por ejemplo, un solo televisor y la gente se reunía alrededor de ese televisor. Que en una casa hubiera, que cada persona tuviera un televisor en el cuarto, eso no se veía. Y obviamente los dispositivos, primero entonces vino el computador, cuando el computador era un computador fijo pues era más difícil, pero ahora con los portátiles es absolutamente frecuente que la persona se siente o se acueste y prácticamente intente dormirse, inclusive haciendo una tarea que tiene pendiente en su computador portátil. Y lo del celular, revisar las redes sociales, leer el Twitter, el Facebook, todo lo que es el Instagram, todas las redes sociales, los chats. Entonces, esa luz
Y esa actividad es una cosa que ha alterado la dinámica y el ciclo de sueño normal que antes se tenía. Entonces, en este momento, digamos que los ciclos del sueño van cambiando como con la era digital. Y por eso los problemas de sueño se presentan ahora más frecuentemente en personas que antes no se presentaban, en personas más jóvenes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar, digamos, del insomnio. Bueno, entonces nosotros hablamos de insomnio cuando tenemos dificultad para dormir, pero ese insomnio puede ser de diferentes maneras. Puede ser un insomnio que se llama de conciliación y es el insomnio en donde nos acostamos y ese periodo de latencia del que yo les hablaba ahorita no dura 30 minutos, si no logro dormir 2 horas, si no me logro dormir. Y luego, después de 2 horas, me logro dormir. Eso se llama un insomnio de conciliación. Hay otro insomnio que se llama el insomnio de mantenimiento. Y es la persona que cuando se duerme fácil, un periodo de latencia de 30 minutos o menos, pero digamos se duerme a las 10 de la noche, pero se despierta a la 1 de la mañana. Y vuelve y se despierta a las 2. Y vuelve y se despierta a las 3. O sea, el sueño tiene una fase de conciliación y tiene una fase de mantenimiento. Conciliación, la primera etapa, la que se demora para dormirse, y mantenimiento es lograr mantener el sueño toda la noche. ¿Qué es un sueño normal? En un sueño normal, que consideramos completamente normal, el periodo de latencia dura hasta 30 minutos y no hay despertares nocturnos, a no ser que con los años, que va cambiando muchas cosas. Por ejemplo, aparecen los síntomas de prostatismo, entonces el señor ya con su próstata crecida se tiene que parar a orinar, esas orinadas, digamos, se hacen muy largas porque el calibre del chorro es muy lento, porque no alcanza a vaciar varias veces, porque se demora ese vaciamiento, y eso puede suceder 3 o 4 veces. También a veces, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, es muy común que el paciente se despierte varias veces en la noche. ¿A qué se despierta? Se despierta a empacar la maleta y a irse para la casa. Se despierta a entrar a la cocina. O se despierta porque tiene ganas de orinar y va al baño y no orina. O porque tiene ganas de defecar y va al baño y no defeca. Pero se despierta y va al baño y va al baño. Y entonces ese trastorno de mantenimiento del sueño es un trastorno bastante frecuente en las personas con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, así por ejemplo como Lucía hablaba en su primera charla de la diada cuidador-paciente, lo mismo ocurre acá. Yo no puedo hablarles a ustedes únicamente de la higiene del sueño del cuidador, sino que lo tengo que hacer en conjunto, porque el sueño del paciente, de esa persona a la cual ustedes están cuidando, si ese sueño está alterado, con seguridad que el sueño del cuidador en la noche también se altera. A no ser de que sea un cuidador irresponsable, que no le importe lo que pase con su pacientico y que lo deje levantar y que no se fije pues ni siquiera qué hace. Pero si es un cuidador responsable y que está a cargo, pues con cada despertada del paciente va a ser una despertada del cuidador. Entonces eso va a tener un impacto en la vida diaria. Siguiente, por favor. Y hay quienes tienen un insomnio mixto, o sea, no solamente se demoran para dormirse, sino que además de que se demoran, cuando se logran dormir, vuelven y se despiertan con mucha facilidad. Entonces viene la consecuencia de eso. ¿Qué pasa con las personas que tienen insomnio? Pasan muchas cosas. Primero, el organismo reacciona. Entonces, al otro día es una persona que se duerme durante el día con mucha facilidad. Se duerme viendo televisión, se duerme sentado en una silla, pero no solamente se presentan estas alteraciones, sino que el insomnio trae muchos problemas, sobre todo en la concentración, en la planificación de las actividades, en la sensación de cansancio, en la sensación de que el tiempo no rinde,
Entonces, cuando una persona tiene una latencia mayor de 30 minutos, no se logra dormir bien, siente que su sueño no es reparador y encima de todo al otro día siente que sus actividades no le rinden, pues hay que vigilar, porque entonces hay que mirar cómo podemos normalizar y regularizar ese patrón de sueño. Siguiente, por favor. Bueno, entonces esa hipersomnia, entonces puede causar varias cosas o puede ser producto de varias cosas. Del insomnio de la noche anterior. Puede ser también producto de un problema que se llama una apnea del sueño, o sea, que el paciente se queda como sin respirar durante unos minutos y eso se puede repetir a través de la noche y cuando ese número de apneas aumenta, pues entonces es un sueño no reparador y al otro día esa persona que está sufriendo la apnea del sueño se duerme en cualquier parte, sus actividades tampoco le rinden y una característica es que usualmente son personas muy roncadoras. Y otra causa de esa hipersomnia es lo que se llaman los movimientos periódicos de las piernas. ¿Eso qué significa? Hay personas que cuando se acuestan como que no pueden dejar de mover las piernas. Entonces mueven las piernas de un lado para otro, como que no se logran acomodar, se ponen boca arriba, se ponen boca abajo, se ponen de lado y las piernas se mueven y se mueven. Inclusive, no solamente existen movimientos periódicos de las piernas, también existen movimientos periódicos de las manos. Es un equivalente, o sea, en vez de moverse las piernas, se mueven las manos. Y es una cosa que da en el momento en que la persona se acuesta. Ya finalmente la persona se calma, para esto existe medicación, pero esta es una de las causas que al otro día la persona tenga un sueño excesivo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas más comunes que afectan el sueño? Entonces, malos hábitos antes y durante el sueño, pasar gran parte del día en el dormitorio, horarios irregulares para acostarse y levantarse, rutinas como comer, fumar o hacer ejercicios intensos previos antes de acostarse, el ruido, el exceso de iluminación en el dormitorio, una temperatura ambiental elevada o una incomodidad de la ropa de la cama. Bueno, entonces, que la sábana es de algodón, que una sábana de seda, que la sábana está arrugada o la característica del colchón. Hay personas que no soportan un colchón blando, hay personas que no soportan un colchón duro. Y con respecto a la iluminación, quiero decirles lo siguiente. En los ancianos es preferible que haya muchas veces un tris de iluminación, porque ese tris de iluminación que hay en el cuarto les ayuda a ellos a controlar lo que se llama el síndrome del ocaso o el síndrome crepuscular, que son periodos de confusión que aparecen con la caída del sol cuando se va oscureciendo. Entonces a veces poner, digamos, una lucecita tenue es una cosa buena para los ancianos. Algunos no lo toleran, eso siempre hay que individualizarlo, pero es un detalle pues interesante a tener en cuenta por los cuidadores. Entonces vamos a ver cuáles son esos hábitos antes y durante el sueño. Siguiente, por favor. Bueno, los horarios irregulares. Entonces aquí puse a la izquierda Netflix. ¿Por qué? Porque con esas series de Netflix, esto es un relato que lo vimos en las consultas, esas series de cárceles, de narcos, que son 8 y 9 series, y empiezan a ver una serie a las 10 de la noche y son las 4 de la mañana y no quieren parar, entonces obviamente el horario se hace muy irregular. Siempre entonces hay una hora distinta en la que la persona se dispone a dormir. Pasar el día en el dormitorio, entonces es estudiar en el dormitorio, estudiar en la cama sobre todo, hacer todas esas actividades en la cama. Comer y fumar. Fumar es una cosa que antes del sueño altera y comer y tomar líquido
especialmente el líquido para las personas que sufren reflujo gastroesofágico. ¿Eso qué es? Es una falta de tono del esfínter esofágico, entonces parte del líquido que uno toma se devuelve y uno lo siente como atorado en la garganta. Entonces, cuando las personas tienen reflujo gastroesofágico, se les recomienda que su última ingesta de líquidos sea 2 horas antes de ir a la cama y que levante, por favor, la cabecera como en un par de ladrillos para que la persona quede inclinada. Cuando la persona se acuesta muy llena o cuando toma líquido, eso es una cosa que dificulta el sueño. Yo no sé si ustedes han visto una propaganda en televisión, creo que es como de un antiácido, donde presentan un señor con una carne que es como media res ahí en el plato, llena de pimentón, de cebolla, y eso lo hace supuestamente antes de dormir. O sea, eso es lo más inadecuado, ese es el peor mensaje, eso no se hace, eso no se consume antes de dormir porque esas son comidas muy pesadas. Dicen que el estómago no sabe qué hora es. Pues sí, les cuento que el estómago sí sabe qué hora es y que las enzimas que se producen en el estómago son unas las que se producen por la mañana, son otras las que se producen por la tarde y son otras las que se producen por la noche. Entonces, por eso es el dicho de el desayuno como un rey y la comida como un mendigo. Bueno, y el ejercicio físico intenso también altera y el consumo de licor. Mucha gente dice, no, es que yo me tengo que tomar un brandicito para poder dormir. Ojo con eso. Hoy se tiene que tomar un brandy, pasado mañana se tiene que tomar 2, la próxima semana se tiene que tomar 3. Entonces, incentivar el consumo de licor para poder dormir es una conducta muy inadecuada. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando hay un insomnio, se forma un círculo vicioso de los factores causantes, ¿cierto? Entonces, el cuerpo sufre, ¿cierto? Porque en el cuerpo se empiezan a manifestar todos esos productos del insomnio, la sensación de cansancio, la sensación de fatiga, de que no puedo hacer las cosas con la misma energía que antes. La activación emocional es esa dificultad precisamente como para organizar esas respuestas emocionales, entonces la persona se vuelve más irritable, ya no consiente como que le hablen, se vuelve muy frágil ante las críticas o ante el mínimo comentario. Hay también una ansiedad que se manifiesta como en un desasosiego, como en una sensación de disconfort, y hay un control de los estímulos que es muy inadecuado. Y por supuesto, entonces esa activación cognitiva se va a ver muy alterada porque acuérdense de lo que les mencioné de la consolidación de la memoria en el sueño REM. O sea que si hay un insomnio, realmente la falta de sueño es algo que altera la calidad de vida de todas las actividades. Siguiente. Entonces, causas importantes del insomnio. Bueno, resulta que hay insomnios primarios, o sea, insomnios primarios hay personas, inclusive niños, y las mamás los refieren desde chiquiticos, no, es que este niño no concilia el sueño. Yo les decía ahorita que los niños duermen, los recién nacidos, duermen 22 a 24 horas. Ellos tienen un ciclo que se llama un ciclo ultradiano. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ese ciclo es independiente de la luz del sol, es independiente del día o de la noche. Pero entre el cuarto y el sexto mes de vida empiezan a configurarse los ciclos circadianos, o sea, donde la luz sí afecta. Pero hay personas, por ejemplo, eso se ve mucho realmente en los niños que son hiperactivos, que tienen patrones de sueño que son muy disruptivos desde el principio, o sea, son niños que tardan mucho tiempo en dormir. Me refiero que estos trastornos del sueño, estos trastornos del sueño primario, a veces acompañan a las personas desde muy temprana edad, pero esos no son la mayoría, esos son la minoría. La mayoría de los trastornos de insomnio son insomnios secundarios. ¿A qué? A una depresión, ¿cierto?
Este trastorno del sueño, pues cuando viene del lado primario, perdón, aquí me equivoqué, no es trastorno del sueño, no trastorno de ansiedad, a un estrés crónico y el síndrome del cuidador quemado, que ya se ha hablado ampliamente, o sea, los cuidadores que no duermen, los cuidadores que tienen alterado su ciclo de sueño, una de las primeras cosas que hay que revisar es qué me está pasando y por qué no logro dormir. Me siento triste, me siento angustiado, me siento preocupado o no logro dormir porque la persona a la que estoy cuidando se levanta toda la noche. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, cuidadores a los cuales contratan y trabajan de día y trabajan de noche. Y además lo que decía el participante ahorita de este conversatorio, que además de eso cocinan y lavan ropa. Entonces, eso es imposible, ¿cierto? Eso es muy importante tener presente. Cuando la causa del insomnio es secundaria, generalmente al tratar esa causa, si es una depresión, si es una ansiedad, si se liberan los factores liberadores del estrés crónico o si mejora el síndrome del cuidador quemado, pues el insomnio mejora. Sigamos en la próxima. Bueno, entonces aquí llegamos a una cosa muy importante que son los trabajos nocturnos. Entonces, cuidar al paciente con demencia y que además de tener demencia tiene un trastorno del sueño. Entonces, hay pacientes que con demencia duermen todo el tiempo, pero la mayoría, como lo vamos a ver más adelante, un gran porcentaje tiene trastornos del sueño. Entonces, esto para el cuidador es fatal. El cuidador entonces debe estar en vigilia muchas noches y los despertares frecuentes de los pacientes alteran el ciclo del sueño del cuidador. Fuera de eso, esos trabajos nocturnos, por ejemplo, lo que pasa, digamos, con los vigilantes, lo que pasa con la gente que trabaja de noche, la gente se va habituando. De hecho, por ejemplo, yo he conocido personas, digamos, especialmente personas del área de la salud, por ejemplo, enfermeras, en donde comentaban que ellas empezaron a trabajar de noche y ya después ya no eran capaces de conciliar el sueño cuando les cambiaban el turno. Entonces pidieron ser trasnochadoras fijas. Entonces hay gente que trabaja de noche y duerme de día, ¿cierto? Entonces, esos trabajos nocturnos también es importante saber con qué frecuencia se relevan y cada cuánto toca trasnochar. Porque si yo, por ejemplo, trabajo 5 días, hago noche, 5 días, hago noche, y eso se vuelve un ciclo, digamos, el organismo de pronto se puede regularizar. Pero si eso es un caos que yo no sé ni tengo programado nada, el organismo responde con ese caos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar todas las cosas que pueden aparecer. Por ejemplo, entonces durante la noche, el ronquido. ¿El ronquido es normal? Sí, el ronquido es normal siempre y cuando no parezca un camión varado. Así, con esa definición tan simple, ¿cierto? Un ronquido suave se puede presentar durante varias fases del sueño, muy común al principio, pero no una cosa que le haga a uno poner unos tapones en los oídos o que le haga a uno voltear la almohada para taparse los oídos al compañero, porque definitivamente no deja roncar. Las apneas, lo que les decía, observar si la persona se queda como sin respiración o que la persona siente que despierta con asfixia, o si se está moviendo, o si se está despertando mucho, o si suda, o si le dio la orinadera, o si el sueño es muy agitado, o si realmente no duerme, o si tiene reflujo gastroesofágico, que a veces inclusive el reflujo es tan fuerte donde la persona prácticamente emite como una bocanada de esos líquidos. Y durante el día, pues entonces observar la somnolencia diurna, el sueño no reparador, el cansancio, la fatiga, dolores de cabeza, la irritabilidad, la depresión, la dificultad en la concentración, la pérdida de la memoria y la disminución de la libido. Hasta la energía sexual se ve afectada por esta alteración del sueño. Siguiente, por favor. Bueno, entonces miremos qué es lo que pasa con la apnea obstructiva del sueño, que es muy importante. En el lado izquierdo ustedes ven la anatomía normal y hay, digamos, como un paso del aire y ese paso del aire debe ser un paso por un conducto que es lo suficientemente amplio. Pero cuando hay una obstrucción, cuando por ejemplo
la vía aérea está como bloqueada por crecimiento, por ejemplo, de los cornetes, porque hay pólipos, porque el cuello es muy cortico, porque la úvula es demasiado grande, entonces, porque la persona es muy obesa, entonces se presenta el fenómeno de apnea del sueño. ¿Y eso qué quiere decir? Que la vía aérea queda completamente bloqueada. Esta apnea obstructiva del sueño es mucho más frecuente de lo que se piensa. Y cuando se hace un examen que se llama la polisomnografía, que es para mirar cuántas apneas hace la persona, entonces es muy importante porque ahí se identifica si la persona requiere un tratamiento y el tratamiento es el siguiente. Vamos a mirar. Bueno, sigamos la próxima. Este es el tratamiento. Lo que ustedes ven al lado izquierdo es un aparatico que se llama CPAP, ¿cierto? Es un aparato que le pasa presión positiva a la vía aérea. Ustedes ven que tiene una manguera y que tiene una mascarita. La persona todas las noches se coloca esta mascarita y el aparatico se calibra, por ejemplo, con una presión para saber más o menos a las cuántos minutos se debe empezar a dormir la persona y cuánta presión necesita. Estos estudios los hacen en los estudios de la clínica de sueño. Generalmente los hacen los neumólogos o los hacen los neurólogos expertos en sueño. La calidad de sueño de una persona que sufre apnea del sueño con un CPAP, ustedes no se alcanzan a imaginar la calidad, cómo mejora la calidad de sueño. Además, tener, por ejemplo, una apnea del sueño es un riesgo grande para las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ese ronquido, cuando la persona está dormida y ronca, ese sonido es un sonido que se transmite a la pared arterial y va afectando la musculatura de la pared arterial y va a facilitar todos los fenómenos de ateromatosis y por ende de hipertensión arterial. Entonces, poner un aparato de estos, mandar a hacer un estudio de sueño es una cosa muy importante cuando la persona es muy roncadora o cuando la persona se queda ahí como si estuviera muerta. También es una cosa interesante y es que hay personas, a pesar de que no son, por ejemplo, muy roncadoras, les hacen este examen y resulta que aunque no hacen muchas apneas, sí se desaturan mucho durante el sueño. ¿Qué quiere decir la desaturación? O sea, la saturación es, digamos, como la cantidad de oxígeno que está disponible pues en la sangre, una buena disposición de oxígeno para la sangre. Si esa saturación, por ejemplo, baja de 90 y baja por debajo de 90 gran parte del tiempo, quiere decir que durante la noche ese cerebro está sometido a una hipoxia sostenida y que eso puede afectar también más adelante las funciones cognitivas. Entonces, no solamente con ese estudio se mira la apnea del sueño, sino que se mide el grado de saturación que tiene la persona durante el sueño. Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento, lo primero entonces es crear una conciencia en relación con las alteraciones del sueño para poderlas manejar en forma oportuna y adecuada. Prevenir desde edades tempranas con educación los problemas que potencialmente puedan presentar los adultos para poder aportar a la calidad de vida de la población. Las personas, todas las personas, y en especial los cuidadores, deben evaluar su calidad de sueño, la calidad de sueño del paciente que están cuidando, y si ésta no cumple con la calidad y cantidad, se recomienda consultar de forma rápida, bien sea para el mismo o bien sea para el paciente. Mencionar, es que mi paciente yo observo que ronca demasiado, es que mi paciente yo observo que se despierta demasiado, es que yo lo siento como ahogado por la noche. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para poder observar durante ese ciclo de sueño. Siguiente, por favor. Bueno, pensar entonces en un plan de intervención de los problemas del sueño es necesario partir de la base que la persona tome conciencia. A cada persona se le debe realizar su propio plan terapéutico. No hay una persona igual a otra. No es que ve, aquel se hizo una polisomnografía
y resulta que salió con apnea del sueño, yo me voy a conseguir un CPAP y yo lo voy a titular. No, eso no es así. Ve, a aquella persona le mandaron trazodona para dormir, a aquella le mandaron amitriptilina. No, los planes son siempre individualizados. La exposición a la luz durante el día, desarrollar actividades recreativas y ejercicio físico, el cambio de alimentación previo al acostarse, técnicas de relajación, son cosas que se pueden dar, digamos, de forma no farmacológica durante unas 2 o 6 semanas para mejorar la calidad del sueño. Pero en algunas personas definitivamente es necesario intervenir con medicamentos, bien sea con inductores del sueño, que tarde o temprano se pueden ir retirando, pero siempre con la supervisión de un médico. Siguiente, por favor. Entonces, como medidas de higiene del sueño, que son medidas no farmacológicas, son estas: despertarse y acostarse todos los días a la misma hora, limitar el tiempo diario en la cama al tiempo necesario, suprimir la ingesta de sustancias con efecto activador o estimulante, evitar largas siestas durante el día. Esto sí que es frecuente con los cuidadores porque dicen, ay no, es que sabe que mi paciente no duerme en la noche y duerme en la tarde. Ah, sí, él se acuesta después de almuerzo y se despierta antes de la comida. No, pues claro, si ya se durmió por la tarde, ¿qué se va a dormir por la noche? Evitar actividades excitantes, tomar baños de agua tibia, comer a horas regulares, los ejercicios de relajación y mantener condiciones ambientales. Eso es lo que se llama higiene del sueño. Y vamos a mirar medicamentos para mejorar el sueño. Lo primero, el primer mensaje es que nunca deben ser autorrecetados y que el medicamento depende de cuál es la causa del insomnio. Entonces, habrá medicamentos para tratar la depresión, habrá medicamentos para mejorar la ansiedad, hay medicamentos que regulan la arquitectura del sueño como tal, hay inductores del sueño, está la melatonina y están las benzodiazepinas. Entonces, hablemos, digamos, de los medicamentos para la depresión. Nunca son autorrecetados, siempre mandados por un especialista o por un médico general que conozca pues el medicamento, la forma de iniciarlo y la forma de retirarlo. También lo mismo los medicamentos que mejoran la ansiedad. Hay muchas personas, por ejemplo, que su problema de sueño es únicamente secundario a la depresión y tratando la depresión o tratando la ansiedad, el problema de sueño desaparece. Bueno, hay que también tener presente que con el paso de los años, la arquitectura del sueño, por ejemplo, va cambiando y en los ancianos es muy frecuente que se vaya alterando. Entonces, en ellos a veces utilizamos, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, tipo trazodona, que mejoran la arquitectura del sueño. Siempre hay que usarlo con mucho cuidado, nunca autorrecetado, empezar con dosis mínimas, mirar que no produzca hipotensión, porque a veces les baja mucho la presión, y que no produzca también otro efecto que es común con ese medicamento, que es el priapismo. Bueno, están los inductores del sueño. Afortunadamente los venden con fórmula médica, digo afortunadamente porque si no se volverían una locura la gente abusando de estos inductores, porque ellos sí permiten que la persona concilie el sueño muy rápido, pero solamente se deben usar por muy poco tiempo. Bueno, la melatonina es una buena opción, es una cosa, digamos, como muy fisiológica porque el organismo produce melatonina. Entre otras cosas, por eso, por ejemplo, se recomienda de que con la oscuridad aumenta la producción de melatonina y por eso se recomienda, pues, en general que cuando uno duerme, pues duerme en un sitio como oscuro. Es una muy buena opción. Lo que hay que tener presente es que su tiempo de acción no es inmediato. Generalmente las personas tardan 2 o 3 semanas como para empezar a regular su sueño. En general es muy bien tolerada y hay unas de mejor calidad que otras. Y las benzodiazepinas, por regla general, no se deben usar como medicamento inicial. A veces se usan, por ejemplo, combinadas en el periodo inicial cuando se está tratando a alguien con antidepresivo y con un problema del sueño, se utilizan, digamos, durante el periodo inicial, mientras el antidepresivo va como haciendo efecto y ya luego se suspende. Pero no se deben usar porque crean adicción y crean tolerancia, o sea, cada vez se requerirían más dosis. Siguiente, por favor.
Tener presente entonces que las alteraciones del sueño pueden afectar hasta el 25% de las personas con demencia leve a moderada y al 50% de de las personas con demencia grave, y que las alteraciones del sueño tienden a empeorar en la medida en que la demencia progresa en gravedad. Siguiente. Los medicamentos entonces para inducir el sueño aumentan el riesgo de caídas y confusión en las personas con problemas cognitivos. Los medicamentos sedantes para el sueño generalmente no se recomiendan para este grupo. Si se prescriben estos medicamentos, es probable que el médico recomiende que se intente suspender su uso una vez se haya establecido un patrón de sueño regular. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno. Tener presente esto, por ejemplo, que algunos medicamentos antidepresivos como el bupropión y la venlafaxina pueden provocar insomnio. Dentro de los pacientes con demencia que toman medicamentos, por ejemplo, como el donepezilo es un medicamento que puede mejorar los síntomas cognitivos y de comportamiento, pero a veces también causa insomnio. Hay una pregunta, por ejemplo, si este medicamento se da de día o se da de noche. Generalmente, o sea, la indicación de la casa es que generalmente se da de noche antes de que el paciente se acueste, pero muchas veces el paciente no lo tolera de noche, porque cuando se le da de noche puede producir unas alucinaciones que se llaman alucinaciones hipnagógicas, que son esas alucinaciones que aparecen como en el duermevela, o sea, como en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño. Y si la persona con demencia está tomando este tipo de medicamentos, el cuidador lo debe hablar con el médico. La administración del medicamento a más tardar en la cena suele ayudar, o sea, no esperar, mejor dicho, hay personas, ustedes tal vez se van a reír de lo que les voy a decir, pero hay personas que cuando el paciente está dormido, lo despiertan para darle el medicamento para el sueño. Entonces, tener presente eso. La próxima. Lo de la luz adecuada ya se los había dicho. Simplemente que la luz brillante, la terapia de luz brillante por la noche puede disminuir las alteraciones del ciclo sueño-vigilia en las personas con demencia, y que a veces en la noche una pequeña lamparita en la habitación del paciente puede servir. La próxima, ya estamos terminando. Si la persona con demencia se despierta durante la noche, mantener la calma, no discutir con él, preguntarle qué necesita, fijarse cuál es la causa del problema, si es que tiene la vejiga llena, si es que la habitación está muy caliente, si es que la habitación está muy fría, y recordarle con calma que es de noche y que es la hora de dormir. Pero si la persona, esto es muy recomendable, tiene una necesidad inminente de caminar, acompáñelo a caminar un ratito y luego se acuesta. Porque si usted lo que hace es jalarlo de los brazos y casi que empujarlo, no, es que venga, que es que se tiene que acostar. Y el paciente con necesidad de caminar, es mejor permitirle que camine un poquito y luego se acuesta. Son cosas que dan mejores resultados. Bueno, si el cuidador no duerme lo suficiente, es posible que no tenga la paciencia y la energía necesaria para cuidar de alguien con demencia. La persona también podría sentir su estrés o inquietarse, y si es posible, arregle para que la familia o los amigos alternen las noches, y también puede hablar con el médico, con un trabajador social o con un representante para averiguar, pues, o para contarle su problema, porque si es un problema persistente y que definitivamente no se resuelve, tiene que haber obligatoriamente una intervención médica, que por fortuna, con una intervención médica adecuada, el problema del sueño mejora en el paciente. Esto era lo que yo les tenía. Si tienen preguntas, ojalá que sí. Profe, hay varias, perdón, hay varias que usted ya respondió durante la charla. No, Hay una sí, pregunta. espérate un momentito, sí, dale, sí.
hay una pregunta que en la actualidad con los estilos de vida y sumado al Espérate que confinamiento. está cayendo un aguacero que me impide oír. Tranquila, profe. Un momentico, yo me paso. Tranquila, profe. Sí. Dale. Que en la actualidad los estilos de vida y sumado al confinamiento, muchos adolescentes y jóvenes tienen unos hábitos de sueño poco saludables. ¿Qué opinión y recomendaciones tiene al respecto? Sí, el confinamiento y yo creo que los estudios van a salir después porque en este momento ya se están haciendo como muchas encuestas en línea sobre la calidad de sueño en este periodo de pandemia. Yo creo que son muchísimos los factores que contribuyen a que durante la pandemia se haya alterado la calidad de vida y la calidad de sueño en todas las personas, pacientes y no pacientes, inclusive en personas que nunca habían tenido sueño, por muchas cosas. Primero, porque cambiaron las rutinas de trabajo. Segundo, porque generalmente las personas que están en edad laboral entonces tienen una exposición excesiva a las pantallas. El trabajo virtual es un trabajo que ha aumentado notablemente. La exposición a la luz de la pantalla es otra cosa que puede alterar las urgencias y las cosas que se presentan, digamos, de noche que antes no se presentaban. Entonces, toda la dinámica cambió y lo que yo le recomendaría es que de todas maneras debe poner un límite a ese trabajo y debe iniciar o tratar de regularizar por lo menos la hora en la que se va a dormir. Listo. Profe, hay otra pregunta. Que si el ciclo circadiano se puede estimular o cómo se podría adaptar pues, a la realidad del cuidado de un paciente o si existe alguna terapia no farmacológica para estimular el buen dormir en los cuidadores. Pues bueno, la terapia farmacológica, ya les hablé de lo que son las medidas o la higiene del sueño, ¿cierto? Eso que vale para los cuidadores vale para los pacientes, no tomar la alimentación, o sea, no llevarlos a la cama, inmediatamente comen, que el líquido que se tomen se lo tomen antes, no darles bebidas estimulantes, no darles licor, no darles comida pesada, tener una temperatura adecuada y hacer un acompañamiento como se le hace a un niño a la hora de dormir. Mm, Inclusive si se le puede contar un cuento, si se le puede leer un cuento, si se puede conversar con él, si el paciente lo permite, es una cosa pues que también da buenos resultados. Y con respecto a si o sea, el ciclo circadiano, nosotros no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos alterar. Entonces, lo que podemos hacer es alterarlo menos. ¿Cómo lo alteramos? Lo alteramos teniendo una luz encendida todo el día, ¿cierto? Entonces, debe haber parte de luz en el día y parte que no haya luz, ¿cierto? Una parte de oscuridad. Y lo mismo, por ejemplo, con el ruido. Durante la actividad, durante el día, durante la vigilia, pues hay más ruido. En la noche, generalmente hay más silencio. Entonces, es como simular esos ambientes de tranquilidad para poder brindar un ambiente propicio para el cuidador y para el paciente. Gracias, profe. Hay otra pregunta que muchos cuidadores refieren que duermen toda la noche, pero al día siguiente están agotados igual y adoloridos del cuerpo. ¿Qué estaría reflejando esto? Sí, entonces es la calidad del sueño. O sea, es la calidad del sueño. Puede que duerman toda la noche, pero entonces habría que mirar qué tan profundo ese sueño que realmente es el sueño reparador, es el sueño no REM. Entonces es mirar realmente si sí está haciendo las fases del sueño como las tiene que hacer y qué tan cargado está psíquicamente, porque si el sueño no es reparador, si es la sensación de un sueño no reparador, a ver, hay dos cosas. Uno, la sensación de que el sueño no es reparador, y eso es una cosa absolutamente subjetiva y es indiscutible porque eso es lo que le refiere a uno la persona. Ahí no hay nada que decir. Pero lo otro es la falsa percepción de las horas de sueño. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que dicen que no duermen. No, es que él no duerme nada. Y uno ve y está penqueado toda la noche. Toda la noche duerme y dice que no duerme. Pero lo otro sí existe y generalmente cuando ese sueño no reparador habla de una sobrecarga psíquica generalmente. Gracias, profe.
Profe, hay otra pregunta, pues han hecho una pregunta de la melatonina, pues yo creo que usted la respondió, y hacen otra pregunta de las benzodiazepinas, que si, que qué efecto tienen en el sistema nervioso, y preguntan también, sumado a eso, que muchos médicos recomiendan la sopiclona, y que cómo se recomienda tomar el horario adecuado. Bueno, entonces las benzodiazepinas pues son relajantes, no se deben utilizar en estos pacientes. Como les digo, por ejemplo, algunas veces se utilizan, especialmente en combinación y durante un corto periodo de tiempo, no más allá de 3 o 4 semanas, mientras el antidepresivo hace su acción. Otra cosa es que el paciente ya, digamos, necesite pues un ansiolítico, ya que sea un paciente psiquiátrico y que el psiquiatra considere que necesita la benzodiazepina, pero lo que se ha visto generalmente es que esas benzodiazepinas tienden a utilizarse por muy poco tiempo, porque es que son muy engañosas. ¿En qué sentido? En que sirven mucho al principio, pero con el tiempo dejan de servir y el paciente necesita cada vez más dosis. Y lo otro, lo de los inductores del sueño, pues realmente son muy efectivos, pero pasa lo mismo. A largo plazo van perdiendo su poder, entonces la persona necesita más y más dosis y van perdiendo como su eficiencia. O sea, esa dosis que les producía como la posibilidad de dormir y de dormir plácidamente de una forma rápida, o sea, de inducir el sueño, ya se van demorando cada vez más. Entonces, se utilizan por corto periodo. Siempre estas cosas se acompañan de medidas no farmacológicas. Lo que pasa es que, digamos, a veces la gente se resiste al tratamiento antidepresivo o al tratamiento ansiolítico o no quiere tomar lo que se llaman drogas psiquiátricas porque hay un estigma, pero yo quisiera decirles que bienvenidas sean esas drogas que mejoran mucho la calidad de vida, bien usadas son maravillosas, pueden realmente retornar ese paciente que tiene tanta alteración en su dinámica cotidiana, pues pueden retornarlo como a la normalidad o a que mejore pues mucho su calidad de vida. Pero todas esas drogas se usan, las benzodiazepinas son de fórmula de control, los inductores del sueño son de fórmula de control, la amitriptilina y la trazodona no son fórmula de control, se consiguen libremente, ojalá no la autorreceten, siempre tómenla bajo la dirección de un médico. Hay una pregunta también con medicamentos, que hasta qué hora es considerado pues, como pertinente darle los medicamentos a pacientes inquietos en la noche sin que les produzca somnolencia en el día. Bueno, eso es muy variable dependiendo de los medicamentos, pero pues en general se dice que antes de las 8 de la noche, por ahí hasta las 8 de la noche, 8 de la noche. Pero eso es variable porque hay pacientes que no se duermen a esa hora o que se duermen, por ejemplo, a las 10, entonces déselo, digamos, una horita antes de dormir. Pero después de las 10 de la noche no se recomienda. Listo. Esperen que no, se me perdieron más preguntas. A ver. Aquí al final hago un comentario que tiene un paciente que ronca mucho y que se está viendo ella afectada como cuidadora para dormir y que a veces le toca dormir en la sala, pero que él sufre, pues el paciente sufre mucho por eso y siente y le ocasiona culpa. Que cómo le puede explicar al paciente o cómo podría ser ella. ¿Qué edad tiene el paciente? 56 años, creo. No, si el paciente si ronca mucho y ronca tanto que ella se tiene que ir, hay que hay que mirar que no vaya a tener una apnea del sueño. Profe, ¿y estos pacientes con demencia, ellos, o sea, toleran el CPAP o el BiPAP? En una fase de la enfermedad sí, en otra no. Realmente el CPAP, digamos que la adherencia general, digamos en la población general, la adherencia al CPAP es aproximadamente un 70%. Hay personas que no lo toleran. Unos dicen que por el ruido, pero por fortuna los CPAP que están viniendo ahora, los de nueva generación, son absolutamente silenciosos y lo mismo la máscara. Inclusive ahorita vienen como unas especies de alitas nasales que son una cosa pues muy mínima, que no es esa máscara grande que abarca pues como todo el rostro. Entonces, pues puede ser eso. Pero lo otro también es mirar, por ejemplo, cuál es la posición en la que
ronca el paciente. Generalmente los ronquidos son peores en decúbito supino. Recuerden que supinar es mirar al sol, y mejoran en decúbito lateral. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Claro. claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, señora. claro. Bueno, un paciente con Parkinson tiene una alteración del sueño, REM, Sí, pueden tener alteraciones del sueño REM. Sí. y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Porque tengo el caso. En ese, pues hay que revisar la medicación. Los trastornos del sueño REM a veces son propios, digamos, como de la enfermedad, ¿cierto? Entonces hay que mirar, pues, qué medicación tiene, ¿Qué cómo está. alteración exactamente presenta? Eso lo que o sea, la alteración del sueño REM es eso, son esos movimientos que se presentan en los pacientes, son esos movimientos bruscos en donde parecen tener como sueños vívidos o se sientan en la cama, se incorporan o dan golpes o patean. Eso es una alteración. Dan golpes y ¿Ah? pateas, Dan golpes. da golpes Sí, y pateas, sí. sí, Y ahí sí. que, o sea, lo que le enviaron fue melatonina, por lo pronto, y él toma melatonina y rasagilina. Mm, ¿Y hace cuánto le enviaron la melatonina? Como a principios de este año, antes de la pandemia. Y no ha mejorado. Poco, muy poco. No, pues habría que intentar con otra medicación. Pues sin ver al paciente yo no puedo formular, pero Sí, muy difícil. habría que intentar con otra medicación, por ejemplo, como un regulador de la arquitectura del sueño o algo. Ya. Gracias, doctora. Ujú. Listo, profe. Y la última porque ya son las 5. ¿Qué incidencia hay con la venlafaxina y quetiapina para poder dormir? O, pues sí, como de estos dos medicamentos, si se pueden utilizar para dormir, supongo que la pregunta en los pacientes. A ver, la venlafaxina no es un tratamiento para dormir. La venlafaxina es un tratamiento antidepresivo y ansiolítico, tiene un efecto dual. Es más, inclusive en muchos pacientes lo que puede producir es insomnio, paradójicamente puede producir insomnio. En otros no, pero puede producirlo, ¿cierto? Entonces no se recomienda, no se recomienda para, pues como para dormir. Y la No, quetiapina, yo creo que es bueno aclarar que no es un medicamento para dormir, doctora. no. Ahora hablamos un poquito de la La- quetiapina. Sí, no, la quetiapina, pues la quetiapina no es un medicamento para dormir, es un medicamento antipsicótico, es un medicamento también que puede ser usado como estabilizador del ánimo. Eh, en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas funciona muy bien para mejorar el sueño, pero a dosis muy bajitas. Digamos que a una dosis que para lo que se usa normalmente, que es para los trastornos psiquiátricos, uno diría que son dosis subterapéuticas. O sea, estamos hablando de dosis, viene de pastillas de 25, 50 miligramos, 100 miligramos, 200, pero uno generalmente empieza con media pastillita de 25 miligramos o 25 miligramos y muy probablemente el paciente se controle con esa dosis, aunque hay pacientes a los que no les sirve, pero en general se puede usar, se puede usar. Listo, profe. Yo creo que ya con esto podemos terminar. Ángela, ya. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Bueno, con mucho gusto. Doctora Margarita, muchas gracias por su presentación y por aclarar todas las dudas que los participantes de nuestro taller han tenido. Bueno, Eh, con mucho gusto. Espero que haya sido clara la presentación. sí, doctora, fue muy clara y de hecho en el chat algunas personas decían que no habían escuchado nunca una conferencia sobre este tema y sobre la importancia que tiene el sueño en el bienestar tanto de los pacientes como de los cuidadores. Ujú. Bueno, Ya con la conferencia de la doctora Margarita Giraldo terminamos la jornada del día de hoy. Recuerden que este es un taller que el Grupo de Neurociencias de Antioquia ha organizado con 2 sesiones. Hoy terminamos la primera sesión. Dentro de 8 días, sábado 1 de agosto, tendremos la segunda sesión.
con la presentación de la doctora Claudia Ramos, psiquiatra, y la psicóloga Claudia Madrigal, con el tema de salud mental para cuidadores, y la presentación de la doctora María Elena Ramírez, psicóloga especialista en terapia de familia, acerca de estrategias de comunicación para cuidadores. Será a la misma hora, empezaremos a la 1:50 de la tarde. Por este mismo enlace, igual les enviaremos invitación para recordarles la asistencia. Les dejé en el chat el link de la encuesta de satisfacción, que es importante para que dejen sus correos para compartirles la grabación del día de hoy y la invitación para próximos eventos que tendremos en el futuro. Muchas gracias por su atención. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Claro. Accedí al link que diste para llenar el formulario y me lleva a varios formularios y me vota y me dice que en estos formularios puedo acceder al que yo quiera, en fin, no es muy claro ese link. ¿Podría aclararme? Les cuento. Les volví a poner en el chat, tanto el doctor David Fernando Aguillón como yo, les volvimos a poner el enlace para que vuelvan a ingresar y ya les va a llevar a la encuesta de opinión y donde pueden dejar el correo para enviarles la grabación, ¿listo? Había como un pequeño problema en la configuración de la encuesta, cuando me lo dijo, lo fui a revisar, lo solucionamos y ya está de nuevo habilitado, ¿listo? Entonces vuelvan a intentarlo en ese que le acabamos de poner ahí en el chat. Bueno, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias en general a todos. Esperamos verlos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno. Excelente. ¿Listo? La encuesta. Número telefónico de contacto 301-7. Bueno, lo bueno es que, como estamos viendo, sí funcionó ya la encuesta y la están diligenciando.